Galicia, ya llegó el veranito en Galicia, ya llegó el veranito. Hola, somos Álvaro y David de Primitive. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la peña de VX.
Bueno, hola. Primitive empezamos sobre principios del 2008. Éramos tres amigos
con inquietudes más o menos parecidas musicalmente hablando, y a raíz de esos tres, que batería, guitarra y bajo, pues fuimos haciendo un par de temas, fuimos a grabar. A raíz de ahí pues entró Nano, el otro guitarrista, conseguimos una voz y ahí empezó todo. Pues el thrash metal es un estilo de una de las ramas del metal. Empezó a funcionar sobre todo en la conocida Bay Area a partir de los 80. Pero bueno, del thrash de aquella época a lo que hoy por hoy se le denomina thrash, como pasa con otros muchos estilos que se han ido fusionando con subestilos, etcétera, etcétera, pues distorsiona un poco lo que se puede imaginar la gente. Si escuchas Creator, por ejemplo, si escuchas Nuclear Assault, pues eso es thrash puro, por así decirlo, el school. Y esto sería pues thrash, pero mezclado con tintes más modernos o con estilos más de nuevo cuño, como pueden ser el hardcore o bueno, cualquier otro estilo ya más del siglo XXI, por así decirlo. No, nos hizo mucha ilusión, evidentemente, porque tú, como bien acabas de decir, pues a nivel nacional pues es de los mejores festivales que hay, pero todo lo contrario, muy ilusionados y con muchas ganas. Es más fácil tocar en esos festivales que no a lo mejor en cualquier garito por ahí que te van a ver 4 o 5 personas. No, nos la gozamos, fue acojonante. Bueno, es un EP, bien, o sea, se están vendiendo a nivel underground total, pero bien, tampoco es lo que más nos obsesiona el tema de vender o no vender. Se está escuchando, tiene muchas escuchas en MySpace, tiene muchas escuchas, el vídeo también está colgado en YouTube. Bien, estamos contentos. Ahora mismo el guitarra Nano, aparte de estar con Primitive, está tocando en Talesin también con la guitarra. Yo anteriormente toqué en Octubre 28 y en Irmandiños. Nano tocó en Talesin ahora, tocó en Icewind, en Amarcord. David. Bueno, yo antes de este grupo estaba en For Home Use Only, un grupo de metalcore que por desgracia desapareció, y ahora estamos con un proyecto paralelo. De hecho, entré en el grupo hace muy poquito, justamente, bueno, hace 3 años que nos conocemos porque ensayamos Pare con Pare en el local. Entonces un día me vinieron a buscar en plan, ¿te enrolas o qué? Y dije, pues venga, para adelante. Y ahora estamos con un proyecto paralelo también, pero bueno, es una formación por cerrar todavía. Bueno, y Ula, el cantante, también canta en Kertuller, un grupo, una banda mítica de toda la vida. Ya estoy aquí. No temas por tu vida, ya has sufrido demasiado y es el momento de disfrutar. Sabes que yo te protejo, pienso que aunque aquí no esté, lo estaré en cada instante. Cerró los ojos, se fue adormilando, la mente en blanco como un papel que comienza a escribirse y a llenarse de tachones negros, de borrosos recuerdos. Como en cada noche, como en cada sueño, su cuerpo se mojaba de lágrimas, sudores y revolcones de un lado al otro de la cama. Sueña que se despierta y sueña que lo tiene a su lado. Intenta gritar, no puede, las puertas la han abandonado. Así cada noche es constante, repetida hasta la saciedad. Mala suerte, no solo sin un sueño. Ya no llores más, no escondas tu sonrisa. Me enseñaste a ver la mala suerte, la mala vida. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy
muchos, desde aquella vez la pared, su único horizonte. Puerta cerrada, no quieres saber nada. Y las rejas que tienen por persianas, mejor dejarlas y no dejar de mirarlas. Mejor dejarlas y no dejar de mirarlas. Siente el amor al miedo y se siente segura en su habitación de acero, alimentando sus miedos y viéndolos crecer con frescura. Sigue luchando, comienza una vida nueva. Siempre fuiste fuerte, lo fuiste ya desde pequeña. Y ya no llores más, no escondas tu sonrisa. Me enseñaste a ver la mala suerte, la mala vida. Muñeca de cristal, no te rompas, yo te guardo. Muñeca de cristal, espero que no sufras nunca más. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Esto es un comunicado de Defcon 2. El mundo puede empezar a tener miedo a un planeta Death, porque ya nada en el mundo nos podrá detener. Permanezcan a la escucha. ¿Qué dice la gente? 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 Entre los tablones de una balsa hundida, sabiendo que ya se jugó esta partida, sin fondos, sin fichas, ni más que arriesgar que un resto olvidado de mi dignidad maltrecha. Pero siguiendo en la brecha, pecando de mente contrahecha y sin fecha de caducidad ni saldo en la cuenta con el que apostar a la ficha del estado del estar bien y del dorado futuro del todo a 100. Entrando a lo grande en esta nueva era del yo no fui y se salve quien pueda. Pero en esta vida cambiaron las claves, pinchó la rueda, ardieron las naves y tú vivirás peor que tus padres. Después de 20 años gritando una pared, la pared nos dice I'm sorry, play again. ¿A quién echar la culpa de la nueva situación? Si no es a Yoko Ono, que sea Defcon 2. Recoges los trozos que quedan de ti, pues los años mozos dejaron destrozos que ni tu vidente supo predecir. Son como medallas de hueso y batallas, vivencias prohibidas por las directivas de los que predican moral colectiva. Como alternativa a tu libertinaje, de cafre salvaje que araña el futuro, abriendo las puertas al mundo en que uno pretende vivir. Y decir aquello que opina sobre el que de arriba maneja los hilos de esta tramoya. Pura ida de olla en que han convertido nuestro devenir cotidiano
como si fuese tan raro negarse a abrazar un futuro de esclavo. Después de 20 años, gritando una pared, la pared nos dice I'm sorry, play again. ¿A quién echar la culpa de la nueva situación? Si no es a Yoko Ono, que sea de fondo. Y si no has querido ponerte la etiqueta que cuelga en el dedo del muerto, o si has optado por no asumir el discurso que otros esperan de ti, pasarás a ser estigmatizado. un caso extraño, ese tipo raro. Sin que sepan los que lo dicen, que mejor ser raro que gris y triste. Que también raro fue alguna vez el primer simio que andó de pie, Aguantando las mofas baratas de los que siguieron a cuatro patas. después de 20 años, gritando una pared, la pared nos dice I'm sorry, play again. ¿A quién echar la culpa de la nueva situación? Si no es a Yoko Ono, que sea de fondo. ¿Qué dice la gente? 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 ¿Qué dice la gente? De fondo. ¿Qué dice la gente? De fondo. ¿Qué dice la gente? De fondo. ¿Qué dice la gente? We're in charge of one important job. Everyone in their small spot, never knowing what to do. We should have listened and learned to. Don't you close your eyes, the wise man said, so you can feel and breathe the air. To be in contact with what's yours, not against the nature's rules. So shame on us, 'cause we failed in our try. Everything is gonna die at last. Just waiting. And all the time you try to hide, probably wasted. Everything is gonna die at last. Just waiting. And all the time you try to hide, probably wasted. Probably wasted. We're in charge of one important job. Everyone in their small spot, never knowing what to do. We should have listened and learned to. Don't you close your eyes, the wise man said, so you can feel and breathe the air. To be in contact with what's yours, not against the nature's rules. So shame on us, 'cause we failed in our try. Everything's gonna die at last. Just waiting. And all the time you try to hide, probably
quema por dentro, eso no puede ser. Maneiras de control, lo que hay a teu redor, nada pode escapar de una necesidad. Una forma de actuar, no deja respirar. Quieres neutralizar, van a salir del poder, adormeciéndonos a mente, no nos dejes pensar. Enganando a todo el mundo, sabes manipular. Vendiendo fome que tarde o temprano demostrarán. Para ya quiero ver lo que hay, 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 para ya quiero ver lo que hay. Que se están organizando, algo imposible por cobrar o par. Teñen a moneda para te controlar, unha cara que non deixa de dixar, é unha cruz que terás que soportar. Se non rompes xa o capital, é o control do mal, é o control do mal, é o control do mal. Adormeciéndonos a mente, no nos dejes pensar. Enganando a todo el mundo, sabes manipular. Vendiendo fome que tarde o temprano demostrarán. Para ya quiero ver lo que hay, 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 para ya quiero ver lo que hay. La naturaleza basada en dominar, la naturaleza basada en dominar, la naturaleza basada en dominar, la naturaleza basada en dominar. Dentro. Chuchuru, 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 churu, 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 chuchuru, chuchuru, churu, 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 chuchuru, chuchuru, churu, 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 chuchuru, chuchu. Chegou o Bran e con el chegaron as chorbas, o sol quenta por riba das posas. Colleu o abrigo e maila frejona, espabila ben en nubes, alá por Carnota. Temos manguitos, pelotas, sombrillas e palas, temos tumbonas e castañas asadas, pero non temos mar, porque vivimos na capital. Pero nadie nos vaya a joder esta mañana de verano, mamita pura, apura mamá. El veranito en Galicia ya llegó, el veranito en Galicia ya llegó, el veranito en Galicia ya llegó, el veranito en Galicia ya llegó. Chuchuru, churu, chuchuru, chuchuru, churu, 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 churu. Mais blancos que un tazón de leite estamos, nós temos máis pelos nas pernas que un albornoz. A xente nos mira con intrigación e nos mirámolos a eles con educación. Miramos pas nenas, elas miran pa nós, e miramos pos nenos, eles miran pa nós.
Miramos pos vellos, eles miran pa nós. Miramos po gobierno, eles mexan por nós. Pero nadie nos vai a joder esta tarde de verán. Mamita pura, apura mamá. El veranito en Galicia ya llegó. 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 Vamos a verbena que non os berberechos. Tío teu amigo que a lo hecho pecho. En repoño fecho que teño chencho erencho. Ahora vouche joder eu nesta noite de verán. Mamita pura, apura mamá. El veranito en Galicia ya llegó. 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 Chuchuru, churu, chuchuru, chuchuru, churu, 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 chuchuru, chuchuru, churu, 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 chuchuru, chuchuru, churu, 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 chuchuru, chuchuru. El veranito en Galicia ya llegó. 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 Pero nadie nos vaya a joder este día de verano. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en la esquinita, hay muchos grupos, quizás falle un poco el tema de a nivel de salas y promotores, pero bueno, ilusión, pues sí, porque le das una patada a una piedra y debajo hay un grupo, pero quizás pues falla un poco en el tema este que te acabo de comentar, la promoción, el salas, circuito. Claro, es que el problema, hace 15 años o 20, pues te pagaban por tocar incluso. Ahora parece ser que tienes que pagar por hacer un trabajo, dar un espectáculo, que conste que yo personalmente, igual que la mayoría de los que estamos en el mundo del metal, lo hacemos porque es nuestra pasión, lo amamos y no podemos vivir sin eso, pero sí que es verdad que el otro lado, el otro extremo, de que te hagan incluso pagar pues por dar un espectáculo que muchas veces es profesional, aunque no lo sea a efectos prácticos, pues lógicamente frena mucho los circuitos y luego ves que se gastan burradas, 30-40 mil euros en contratar, no voy a decir a quién, pero todos sabemos pues a muchos individuos que como calidad o esfuerzo musical pues digamos que cero, entonces eso es lo que más frena. Luego salas faltan aquí en Galicia, aquí o te vas a una sala muy pequeña de 100 personas con un escenario que apenas caben 5 personas o ya tienes que pasar a Sala Capitol, por ejemplo, y tener que pagar pues 400-500 euros jugándote un poco el pescuezo, ¿no? Ese es el problema. Yendo para un concierto a Arzúa, íbamos delante con una furgoneta con todo el material y detrás el resto del grupo con el coche. Y a mitad de camino, pues salió la furgoneta primero y a mitad de camino nos estábamos acercando y de son esos, y llevan la puerta abierta. Pero la puerta abierta toda atrás de la furgoneta, que bueno, un desastre. Aparte con la puerta abierta, pero desde Santiago y llevamos a mitad del camino de Arzúa, pero lloviendo y con la puerta toda abierta. Aparte estaba cerrada, era de caja cerrada y los que iban conduciendo ni se enteraban. Una pasada. Tuvimos un mogollón de suerte. Llegó todo. Bueno, yo creo que en la mayoría de los conciertos solemos pasárnoslo muy bien, porque es un sello de la banda, por decirlo de alguna manera. Pero quizás el que hicimos en el Contraste, en Aspontes, pues fue muy especial, porque coincidimos que hay con una banda con la que tenemos muy buen rollo, como son Legacy o Brutality. Y bueno, todo lo que rodeó esa noche pues estuvo muy bien. Yo te podría decir muchos, pero bueno, ahora mismo estoy muy pillado con los Lamb of God. Es que esa pregunta no se la puedes hacer a un melómano. Por poner un grupo favorito, te pondría Iron Maiden, aunque suene a topicazo clásico, pero bueno, es con lo que crecí desde los 9 años, pero a partir de ahí, pues Sepultura y ya pues más nuevos, por así decirlo, Opeth, Catatonia, cualquiera que haga buena música, para mí me vale. Pues nada, una caserilla y nos echamos unas risas ahí con la cámara de un colega en un local de ensayo prestado porque no nos estaba hecho un desastre. Y nada, nosotros nos lo pasamos muy bien.
os lo garantizo. Esperemos que os guste. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos de los Primitive. Recordad que el 14 de diciembre estamos en la sala Mardi Gras a las 10. No os lo perdáis, chicos. Fucking trash metal.